Buenas tardes, estimados amigos. Gusto de saludarlos, de encontrarnos de nuevo después del webinar anterior relacionado con la radiología y los equipos de JAPRO. Primero que todo, pues muchas gracias por su participación en el día de hoy, 21 de marzo, 4 de la tarde, hora colombiana. Tenemos el gusto entonces de revisar este tema, extrusora JAPRO, que hablamos de equipos de radiología, la cámara de mezcla, los elementos que lo componen y básicamente recordemos el concepto de radiología, la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman o fluyen en respuesta a tensiones aplicadas. Eso es lo que veíamos, la importancia de una cámara de mezcla, el, la importancia para el conocimiento de polímeros, de nuevos materiales, de pinturas, de alimentos, materiales de construcción, farmacéuticos y biopolímeros. Entonces, ahora vamos a ver el uso de las extrusoras, las ventajas que tiene tanto la extrusora monotornillo como la extrusora de doble tornillo. Un momento, por favor, voy a colocar entonces la presentación. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tal como les comentaba en la ocasión anterior, JAPRO es una, una empresa relativamente joven. El próximo año cumple 20 años. Hablamos anteriormente de tecnologías de otras regiones, de otros países, con más de 50 años en fabricación de equipos, aunque JAPRO es muy joven porque va para 20 años, tiene una gran ventaja que se basa en el conocimiento científico de la Universidad Tecnológica de Harbin, está en el norte de China, y este tipo de enlace universidad con la empresa ha permitido desarrollar un equipo con científicos, con expertos en mecánica, eléctrica, química y para analizar los materiales, poder desarrollar equipos y poder generar nuevas versiones de equipos que normalmente no estaban en el mercado o tenían otras características diferentes. Entonces, este tipo de desarrollo es la primera información importantísima para este contacto universidad-empresa. La empresa se beneficia, la universidad se beneficia y pueden trabajar de una manera articulada. Entonces, con Harbin Hub Electrical Technology o JAPRO, queremos ser el nuevo estándar en radiología, tanto para la industria como la educación, tanto para entregar equipos que puedan servir para el conocimiento, para la pedagogía, para la educación, como para el uso de la industria en control de calidad, en investigación y desarrollo, y que puedan ser de gran utilidad para el desarrollo de nuevos materiales y nuevas opciones tecnológicas para la región, para nuestro país, Colombia, y para nuestros países vecinos. Por favor, me confirma, ¿están escuchando bien? Muy bien, muchas gracias. Entonces, estábamos viendo en la ocasión anterior una revisión muy rápida, el tipo de equipos. Entonces hablamos de reómetros de torque, tal como el de RM200C, con opciones de extrusión en pequeña escala, basados en extrusora monotornillo o en extrusoras de doble tornillo, twin, que serían una cónica principalmente usada, recomendada para PVC, y la paranera que es utilizada para otros materiales, aunque también se puede utilizar en PVC, pero es preferible utilizar la cónica. ¿Qué elementos tiene? En primer lugar, se necesita una unidad de control en la cual se pueda dar la potencia, es decir, tenga el motor, tenga los elementos de calentamiento y adicionalmente pueda dar la información para controlar las temperaturas, las revoluciones, las RPM del equipo y que adicionalmente pueda
recibir la información del equipo para poder tener el torque o la presión y la realimentación de temperatura y RPM, que todo está funcionando correctamente para dar las mejores lecturas. Este equipo RM206 se utiliza, por ejemplo, para la cámara de mezcla, un equipo modular. Se puede retirar la cámara de mezcla si no es necesaria, colocar la extrusora monotornillo o la extrusora doble tornillo. En el caso de caucho, es una extrusora mucho más corta, una relación LD 14-16. La unidad de películas soplantes, así como hay aplicaciones básicas, como la extrusora monotornillo o la doble tornillo, también se puede colocar líneas de proceso que pueden simular o hacer el proceso de planta piloto sin incurrir en un proceso en el cual hay desperdicio en planta. Deben tener en cuenta el costo del desperdicio que se tiene normalmente solo con usar 50, 100 o 200 kilos de material en planta, y de esa manera pues se va a tener una pérdida de materiales más el tiempo que implica programar una máquina y hacer la limpieza, la parada y el reinicio de la operación posterior. Entonces, en el caso de película soplada o calandreo, o para realizar cualquier tipo de fabricación, por ejemplo, de un cable, una tubería a escala piloto, pues va a ser mucho mejor trabajar fuera de la línea de producción y permitir que la línea de producción realice el trabajo en las mejores condiciones sin hacer paradas y cambios que pueda afectar la productividad. Mientras tanto, un equipo como este permite trabajar desde un laboratorio o una instalación de investigación y desarrollo y generar resultados, conocimientos y un posterior escalado de los resultados obtenidos, sea para materias primas, o sea para materiales en proceso, o producción equivalente a lo que haría una línea de proceso. ¿Qué características? Entonces, primero el single screw o la extrusora monotornillo. Entonces, primero que todo, un diseño robusto, una capacidad de adaptarse a diferentes aplicaciones, diferentes materiales, cambios de temperatura y presión de acuerdo a las condiciones de procesamiento que se van a tener, y adicionalmente que puede usar, por ejemplo, para recepción de materias primas, en el recién polietileno, nylon, PVC, materiales de ingeniería, pueden probarlos y validar el desempeño antes de pasar a la etapa de producción. O para quienes van a hacer investigación, de desarrollo o innovación, pueden utilizar los materiales, hacer la comparación del desempeño y tener un amplio conocimiento al cambiar aditivos, al cambiar proporciones, al modificar la lubricación o las condiciones del proceso. Entonces, aplicaciones muy destacadas, materiales termoplásticos, tal como EOS, polietileno, polipropileno, PVC, poliamidas, poliuretanos de polímeros y materiales vírgenes o reciclados. Muchas veces se utilizan materiales reciclados en una proporción del 10, del 20, 30, dependiendo, y de esta manera puede verse que el material ya no es el mismo virgen, sino que va a tener modificaciones en su desempeño. La idea es saber qué tanto cambia, qué tanto se modifican las propiedades y tener esas propiedades bajo control. Esta extrusora monotornillo entonces está integrada con la unidad, tal como veíamos acá, con la unidad RM206, y haciendo modificaciones de temperatura y RPM se puede conocer, por ejemplo, datos tan importantes como el torque. El torque indica en una buena medida la oposición del, del equipo al flujo, y de esa manera permite tener una gráfica o un resultado numérico que posteriormente se puede procesar y conocer para ver el comportamiento del material durante el tiempo. Adicionalmente tenemos que hay varias opciones de tornillo dependiendo del tipo de material. Se consulta y se revisa un tipo de tornillo. No es lo mismo un tornillo, por ejemplo, de nylon a un tornillo material no halógeno, y entonces para tener el mejor resultado
se recomienda informar qué tipo de materiales se van a utilizar o qué material específicamente para dar la mayor fluidez, el mejor desempeño, si es el caso, reducir la fricción o aumentarla, dependiendo de cómo se comporta cada uno de los materiales. Entonces aquí con esto podemos evaluar los polímeros, mirar su capacidad de procesamiento, mirar el flujo, hacer adicionalmente una revisión de estos materiales cuando son líneas no reciclados. Ahí la comparación se puede hacer de una manera muy interesante. También mirar la transparencia. Estamos hablando de un PVC cristal o de un polietileno, por ejemplo, y la dispersión que va a tener cuando se dosifica un colorante o un pigmento para poder mirar realmente qué tan bien se dispersa y qué tono da finalmente. Pues tenemos la unidad de control, la extrusora y ya pasamos a mirar las partes de la extrusora. Entonces tenemos la tolva de alimentación. Esta tolva es la que permite dosificar los materiales que van a pasar al proceso de extrusión. Se puede cargar en polvo o se puede cargar granulado, dependiendo de la disponibilidad de material y adicionalmente lo que se quiera ensayar. El tornillo, en este caso, pues con una extrusora monotornillo, solo lleva un tornillo. El barril, básicamente hay una distancia muy pequeña entre el barril y el tornillo. El tornillo está alojado en el barril y hay una ligera tolerancia entre uno y otro que permite que el material fundido pueda trasladarse a través del tornillo y salir hacia los cabezales. Obviamente hay una zona de calentamiento, normalmente se usan tres, en casos especiales se puede utilizar un mayor número de zonas de calentamiento, zonas de enfriamiento, normalmente son tres con aire y se utiliza para mantener la temperatura dentro de un rango muy pequeño de variación. Los cabezales los podemos ver aquí al lado derecho. Entonces está el dado capilar que tiene unas dimensiones muy precisas, un dado plano, un dado para aislamiento, una película muy fina, la película soplada y el dado de tuberías. Entonces se puede simular cualquiera de estas condiciones teniendo una extrusora monotornillo o una extrusora doble tornillo y conociendo perfectamente el material y cuál es la aplicación, de tal manera que sea lo más cercano a lo que se realiza en producción o a lo que necesita el cliente para desarrollar el producto terminado. Entonces, sí tenemos equipos auxiliares también, entonces ahí es el del conveyor, el tanque de enfriamiento de agua, el, los elementos para fabricar y para analizar las películas y el granulador. Cuando se quiere obtener filamentos, se puede obtener unos pellets y de allí se puede hacer otro producto si se requiere o entregarlo al cliente o evaluarlo internamente. Y también se obtienen líneas. Hablamos de tuberías, de película soplada, cables, filamentos y demás. Entonces, esta es una de las aplicaciones. También vemos en esta cursora monotornillo las características principales de los diámetros 20, 25 y 30 milímetros, las relaciones de compresión, tal como hablamos. Esta relación de compresión varía dependiendo del material. No es lo mismo la relación de compresión de nylon anualógeno, que sería lo más cercana al valor mínimo, o en el caso del PVC. Las revoluciones, hablamos hasta 200 revoluciones por minuto, la temperatura hasta 350 grados centígrados y el rango de presión. Obviamente el rango de presión eh, resulta como efecto también de tener en cuenta una temperatura y unas revoluciones y se mide a la salida eh, de la extrusora donde llega el cabezal.
Deberíamos, entonces, ya mencionamos este tipo de elementos principales. Aquí es bueno que vean el tornillo y que hay diferencias del tornillo. Entonces tenemos, primero que todo, donde está la tolva, hablamos de una zona de alimentación y si giramos la extrusora, pues vamos a ver este, este tipo de tornillo, por ejemplo, donde hay una sección de alimentación, posteriormente una relación de compresión donde el material se funde y una sección de donde se va a optimizar para pasarlo al cabezal correspondiente. En algunos casos hay mezclado, en otros casos simplemente transporte, depende del tipo de material y la distribución que se quiera obtener en en el material. Adicionalmente, entonces hablamos del barril, ya lo mencionamos. ¿Qué características tiene el barril? Tiene una dureza mayor que la del tornillo, de tal manera que eh, evita que se deteriore muy rápidamente. El barril permanece fijo, mientras que el tornillo gira permanentemente para dar impulso al material desde la zona de alimentación hasta la zona de traslado del material para envío a la tolva. La zona de calentamiento, tal como mencionamos, y los diferentes tipos de cabezales. Aquí las características principales de cada tipo de cabezal es conveniente mencionar que en casos especiales se pueden hacer otras dimensiones diferentes. Estas son las específicas y podemos también, en un caso especial que se requiera un ancho mayor, un diámetro mayor o una dimensión diferente, podemos revisarlo al respecto. Entonces, para el dado plano, toque el plano, entonces hablamos normalmente de un ancho de 60 milímetros y un espesor de 1,5 milímetros. En el dado capilar, entonces hablamos de un diámetro, por ejemplo, de 1 milímetro, de 1,27 o 2 milímetros, y este diámetro es muy importante para conocer pues, la procesabilidad de los polímeros, si se hace un análisis del comportamiento y el esfuerzo cortante, teniendo en cuenta el diámetro y el flujo, entonces se va a conocer mucho más desde el punto de vista técnico del material. El dado de tubería, normalmente hablamos de dado de 12,5, sin embargo, se han hecho desarrollos para diámetros mayores que vamos a ver en la estructura, por ejemplo, de doble tornillo. Adicionalmente hay el dado para fabricación de alambres y cables. Normalmente hablamos de un diámetro de 1 milímetro interno y un diámetro externo de 2 milímetros. Eventualmente se puede hacer alguna variación si se requiere para un caso específico un calibre que se quiera obtener en escala equivalente inglés a WG o WG. Se puede revisar pero estos son digamos, los de línea. Adicionalmente, dados para películas con espesores y anchos variables y el dado de película soplada, que también, dependiendo de las características de la película, se puede variar, eh, digamos, el diámetro de salida y el flujo de aire y demás para crear la burbuja correspondiente. En la extrusora monotornillo también tenemos entonces el conector. Es bueno que ustedes vean esta parte, es la parte donde se conecta la unidad principal y esta es la parte posterior, la parte de aquí de atrás de la extrusora, entonces donde va a quedar la unión de las dos piezas. Como la unión se debe evitar de pronto que por giro o por movimiento fuerte se pueda presentar daño de las piezas, normalmente se usan estas, llamémoslas estas mariposas o figuras, las cuales permiten acoplar una pieza con otra y hacer el movimiento sin dañar ninguna de las dos plataformas o conectores.
Entonces es conveniente que lo tengan presente y normalmente Japro suministra, también recordamos, no solo la unidad, no solo los elementos, la extrusora, sino también el computador y la impresora incluidos dentro del mismo costo con un software Windows 10, Windows 11, de tal manera que puedan tener la información y la descarga hacia Excel o hacia algún, alguna información de texto, pero lo más conveniente sería descargarlo en Excel para poder tener la información y poder hacer análisis adicionales, gráficas, estadísticas y comparación. Finalmente, pues aquí está las conexiones. Lo normal es 380 voltios, 50-60 Hz y más un neutro más. Adicionalmente, tener en cuenta que si se requiere cambiar el voltaje, por ejemplo, a 220 voltios, se puede utilizar un transformador. Si lo solicitan a Japro, pues ya vendría a 220 voltios, que sería como lo más fácil ya que venga listo el equipo, simplemente para conectar, hacer la instalación y hacer el arranque del equipo en las condiciones que se requieren. Y el puerto de alimentación del computador normalmente es 220 monofásico. Entonces, de esta manera es muy sencillo. No hay que trabajar con múltiples opciones y múltiples conectores, sino de tal manera que todo esté lo más integrado posible. Ahora, hasta aquí hemos hablado de extrusoras monotornillo, con todos los detalles, con todas las características. Ahora pasamos a hablar de extrusoras doble tornillo. Entonces, para este caso tenemos extrusora cónica, muy recomendada entonces para PVC, perfiles, tuberías, granulados y demás. Y la extrusora paralela, que estamos hablando que sería más recomendada para otros materiales. ¿Qué tienen normalmente estos equipos? Entonces, el dispositivo de accionamiento, la tolva de alimentación, el barril, el doble tornillo. Aquí entonces una extrusora de doble tornillo, el cabezal y unos accesorios dependiendo del tipo de prueba o tipo de información que se requiere. Y en las zonas de la extrusora es lo mismo, alimentación, compresión y homogenización para entregar al final la salida, un chorro de material fundido que va al, a los cabezales y a los lados para dar la forma correspondiente. Lo primero que tenemos es que hay dos opciones. Entonces, para materiales en polvo, se utiliza mucho la opción contrarrotante, es decir, si bien son dos tornillos, giran en sentido contrario. De esta manera, entonces hablamos de diámetro de 25 milímetros, velocidad hasta 200 revoluciones por minuto, normalmente una relación de 28, muy aplicable para todos, y básicamente diferentes dimensiones de dados, tal como lo veíamos anteriormente. En este caso hablamos de un peso de hasta 460 kilos, entonces normalmente a pesar de tener tantos elementos, se puede colocar una instalación de laboratorio, una instalación de un mesón y normalmente como vienen ya con unidades modulares, mm, más que utilizar mesones, se recomienda que vengan con sus ruedas, con sus bases y ya puedan desplazarse para traslado del equipo, para limpieza, para almacenamiento, mientras se cambian las piezas de unas a otras, de una extrusora a otra, lo que se quiera utilizar. En el caso del corrotante, que giran en el mismo sentido, entonces estamos hablando de elastómeros, resinas de ingeniería, polipropileno clorado, biopolímeros, poliamidas, no halógenos, etcétera. Entonces, hablamos desde 20 milímetros, una relación LD de 41, un poco más larga, y adicionalmente temperatura 350 grados hasta 480 revoluciones por minuto.
y en este caso 350 kilos. Entonces, las variaciones son entre una y otra, pero lo importante es conocer en principio cuál es el material que se quiere usar, qué tipo de pruebas se quieren hacer, de tal manera que se pueda escoger, obviamente, el mejor tornillo o los tornillos, y si es corrotante o es contrarrotante. En este caso del paralelo, como hemos hablado hasta ahora, entonces tenemos los cabezales recomendados para película, hablamos de 60 milímetros por 1.5, lo normal. En el caso de tubería, hablamos de 10 milímetros mínimo y hasta 18. Y en el caso de diámetro externo, de 12.5 a 22 milímetros, es una equivalencia en pulgadas y permite entonces obtener una tubería. Esta tubería se puede someter a las mismas condiciones que normalmente se somete a una tubería, mirar su comportamiento, mirar su desempeño, y es una buena manera de revisar el desempeño de un compuesto, por ejemplo, de PVC o de polietileno, dependiendo de lo que quieran, polipropileno, lo que quieran probar, si es para una tubería de uso eléctrico o una tubería de gas, en fin, lo que quieran simular a través de una prueba con un equipo de planta piloto. Y en el caso de filamento, lo normal es obtener dos líneas directamente con un diámetro de 3 milímetros. Si se requiere otro diferente por alguna característica especial, se puede fabricar, pero con dos líneas y de 3 milímetros de diámetro, pues va a ser bastante interesante poder obtener este material y pasarlo a través de la línea de extrusión, eh, los demás elementos auxiliares, y obtener el material peletizado listo para uso en, en otro equipo, hacer una placa moldeada o hacer cualquiera de las pruebas que se requieran. En este caso, pues aquí tenemos una comparación interesante. Hablamos de los conectores, la unidad principal, el conector o la plataforma de la extrusora, parte por de la extrusora, y el elemento de unión. En este caso de la extrusora cónica, lo que se ha visto mejor es realizar una unión a través de otro elemento ya de tipo metálico, de tal manera que pueda tener el mejor acople posible. Cuando hablamos de cónica, entonces nos queda la duda, bueno, ¿y qué tan diferente es? Aquí hablamos de paralelo, ¿no? Así, aquí hablamos para cónica. ¿Qué diferencia tienen los tornillos? Pues aquí pueden ver el tema de los tornillos, son mucho más gruesos, un diámetro mayor en la entrada, y se va reduciendo. Y esta es la característica, que van muy unidos, van entrelazados, no van paralelos, y es muy usado entonces para producción real en laboratorios. El PVC, por ejemplo, en láminas o perfiles, tuberías granuladas, es el recomendado. En este caso, que tiene 20 milímetros de diámetro, sería lo más interesante, hasta 100 megapascales de presión, y lo demás, pues ya lo veíamos anteriormente, los elementos, la tolva, las zonas de la extrusora, los elementos auxiliares, y básicamente aquí, ¿qué se recomienda? Lo mismo para extrusión de tuberías, diámetro 18, pero sobre pedido se puede hacer hasta 18 milímetros de diámetro interno. ¿Qué se logra con eso? Que la tubería se parezca más a una tubería de proceso. Obviamente, tuberías de pequeño diámetro, media pulgada, tres cuartos, algo así, pero pues la simulación es bastante interesante, bastante buena para tener una tubería, un material rígido. Para películas, lo normal es 60 milímetros por 1.5, perdón,
Y para filamentos, pues ya veíamos que es básicamente el mismo tipo de cabezal que nos va a servir para obtener dos líneas de 3 milímetros de diámetro cada una. Ya cuando se quiere hacer una simulación completa, entonces tenemos equipos de simulación, dependiendo si es calandreo, si es película soplada, adicionalmente fabricación de cables, filamentos. Entonces lo que se tiene es todo este tipo de elementos adicionales. Obviamente la idea es que como son equipos modulares, por ejemplo, si alguien en una empresa está viendo en estos momentos y tiene el interés en realizar o conseguir su planta de investigación y desarrollo, ¿cuál es la recomendación? Lo primero, el módulo con la cámara de mezcla o la extrusora monotornillo que le permita realizar unas pruebas y analizar el comportamiento de los materiales y el efecto de cuando hay variaciones significativas en la extrusión o en la cámara de mezcla, entonces puede ver las fallas que tiene el material. Posteriormente también puede ir dotándose de otros elementos como este para calandreo, es obviamente un equipo mucho más robusto, más completo y de tal manera que pueda al final completar y tener todos los elementos, como son modulares, puede retirar uno o cambiarlo, utilizar el otro y de esa manera va a tener una optimización del uso de estos equipos porque no va a ser una sola línea, sino puede ser modificable a la necesidad o al interés. Si cambiaron el material de referencia, pueden entonces cambiar sin problema. Y si solo cambia el material, entonces se puede cambiar el tipo de tornillo simplemente en la extrusora y ya tendrían una alternativa. Adicionalmente están los detectores de impurezas que permiten conocer el número de fallas por, por cada milímetro, por cada metro y ver si hay ojos de pescado, si hay fallas, si hay grumos o si algún tipo de impureza está afectando el proceso antes de colocarlo en planta y tener un desperdicio, que es lo que normalmente se busca evitar. Ahí hay casos en que normalmente hacer una prueba en planta implica hasta 500 kilos de material. Cuando usted hace la prueba en laboratorio, realmente el desperdicio se habla de 5, 10 o 15 kilos, es bastante poco en comparación con los 500. Adicionalmente, para que pueda hacer una buena comparación, debe tener en cuenta, primero, que está trabajando fuera de línea, es decir, no hay paradas de planta. Adicionalmente, debe tener en cuenta el tiempo de la máquina, el costo de hora máquina, el costo del operador, el costo del material que se puede presentar como desperdicio y al encontrar todo eso, encuentra realmente cuál es el costo de hacer una prueba de materiales en planta. Cuando realiza la evaluación, pues esos desperdicios y todo ese dinero eh, en costos le puede reflejar la opción de tener un equipo y recuperar de una manera rápida, no dependiendo del uso, ese dinero utilizándolo fuera de línea. Es conveniente que lo tengan en cuenta porque en muchos casos solo se mira el costo del equipo, pero no se mira la ventaja de reducir el desperdicio y otra cosa adicional, reducir el tiempo de prueba. Nosotros específicamente en varios de los materiales que se requieren para la industria, hemos visto que el tiempo de prueba puede ir entre 1 y 5 meses, dependiendo de la disponibilidad de la máquina, del tipo de pedidos, de un montón de variables. Cuando se tiene un equipo de laboratorio, se simplemente lo puede programar de una semana a otra, tener todos sus resultados, tener su comparación, por ejemplo, una materia prima nueva, una materia prima estándar, realizar los análisis geológicos, hacer corridas, obtener piezas a la misma temperatura, optimizar la temperatura de cada material
y eso lo puede tener perfectamente en el mismo mes. Entonces es bueno que vean esa diferencia, no solo en costos, sino también en versatilidad al utilizar los equipos de relojía y las extrusoras monotornillo y twin de Hatro. También tenemos, pues obviamente hablamos de la banda transportadora, cuando se hace una línea, por ejemplo, para peletizado, normalmente, o cintas, o bandas, normalmente el material sale del cabezal y pues obviamente necesitamos transportarlo hasta el otro lado, se utiliza la banda transportadora. En el caso del enfriador, se utiliza para bajar la temperatura del, de las láminas de caucho, del plástico o el filamento que va a pasar al sistema de corte. En el caso de la película soplada, lo que tenemos es, hay un equipo que permite burbuja con un espesor muy reducido y conocer el comportamiento del material. El granulador finalmente permite obtener filamentos o pellets, normalmente con 3 milímetros de diámetro y una velocidad variable. Entonces la velocidad variable puede ser la de corte, en la cual el granulado puede ser más corto o más largo, dependiendo cómo necesite obtenerlo y muchas veces cuando necesite dosificarlo, mezclarlo con otro material. Y, por ejemplo, el pene de colorante es muy pequeño, pues lo recomendable es utilizar el pene, digamos, con una longitud menor, o lo normalmente pues una longitud estándar, de 2 o 3 milímetros de largo, pero si se requiere mezclar con materiales que son mucho más pequeños, la recomendación es utilizar una longitud menor, eso quiere decir una revolución mayor del sistema de corte. También se pueden fabricar cables, ya hablamos de tuberías, ya hablamos de otros elementos. En el caso específico de cables, en la industria de cables también hay varios equipos utilizados para radiología y lo que se tiene básicamente es desde un solo tornillo, 20 milímetros y el de 25, hasta opciones de doble tornillo. Entonces, en este caso de doble tornillo, hay unas dimensiones específicas eh, para utilizar esta estructura de monotornillo. En el caso de polvos, por ejemplo, cuando utiliza mucho la tubería, el material viene en polvo, no es fácil ponerse a granularlo y luego a fabricar la tubería y demás, sino con el material que se tiene en polvo, pasarlo por una extrusora doble tornillo contrarrotante o una cónica que le pueda dar la consistencia adecuada para que fluya bien y pueda obtener el tubo o en el caso del cable, pues que pueda obtener su cable y hacer el análisis correspondiente. Aquí la diferencia es, digamos, en el caso de la tubería y en el caso del cable, pues que en el caso del cable se necesita el paso de un conductor, normalmente de cobre o de aluminio, y que posteriormente revestido o recubierto con materiales aislantes como polietileno, PVC, polipropileno, no halógenos o similar, y de esta manera se pueden fabricar muestras eh, para evaluación en laboratorio. Por ejemplo, un desarrollo muy interesante es el de fabricación de, de muestras para cables que van a aprobación UL. Este es un laboratorio internacional que permite aprobación de uso de compuestos y lo que normalmente se recomienda es fabricar cables en esta pequeña escala antes de fabricar montones de rollos y demás, sino fabricar en pequeña escala, hacer las pruebas mecánicas, eléctricas, térmicas y de tal manera que se pueda conocer el material y tener un suficiente manejo antes de fabricar, obviamente en planta, tener las dificultades del uso de la planta y con diámetros muy pequeños. Entonces, todo esto permite
al, al ingeniero tener elementos para conocer el desempeño del material, la reología, cómo se deforma, qué tanto se deforma, hacer curvas del material a diferentes temperaturas, a diferentes RPM, hasta caracterizar y conocer muy bien los materiales estándar de utilización. Por ejemplo, si un PVC 60, 75, 90 o 105, al utilizar los diferentes ensayos, se puede caracterizar, conocer y entender cuando hay variaciones de los aditivos, cuando hay problemas de lubricación o cuando hay problemas de estabilidad, inmediatamente identificar dónde está la falla y reaccionar de tal manera que la planta no vaya a tener unos desperdicios, unas pérdidas gigantescas, sino que pueda encontrar el comportamiento del material, ojalá antes de entrar a la planta, o si está tomando muestras de planta, realizar comparaciones del desempeño del material en extrusora en laboratorio versus extrusora de planta y hacer caracterizaciones que en algún momento pueden facilitar el entendimiento de cómo se comporta el material en una escala mayor, que sería la de planta. Y la idea es siempre escoger los equipos teniendo en cuenta el tipo de material. Por ejemplo, si yo necesito un polietileno, debo preguntar por el tornillo de polietileno y los demás elementos, de tal manera que pueda ser lo más representable el, el desempeño. Eh, por el mismo costo del material, se puede utilizar varios tornillos. Por ejemplo, pedir 2 o 3 tornillos, puedo utilizar PVC, el de polietileno, el de nylon, utilizar un tornillo para cada uno, simplemente cambiar el tornillo y de esa manera ya tengo, digamos, un acercamiento al comportamiento que va a tener en una pieza o que va a tener un cliente cuando realice un material. Cuando haga una prueba, le puedo entender mejor qué características tiene. Y lo que esperamos en mediano plazo es que sea un equipo de referencia para el mercado en el cual tanto el cliente como el fabricante puedan tener el mismo tipo de equipos y que puedan conocer cuál es el comportamiento del material de tal manera que puedan garantizar la calidad y todo esto se tenga pues de muy fácil entendimiento. Entonces, y lo otro, la gran ventaja, al tener una planta piloto, pues es decir, no solo puedo utilizar materiales flexibles, sino también puedo utilizar materiales rígidos. De esa manera, si requiere, por ejemplo, un PVC para calzado, eh, ahora tiene un cabezal de tubo, pues le va a quedar muy complicado poder entender el desempeño. Pero si tiene diferentes elementos, diferentes cabezales, puede obtener una película, puede obtener una cinta, puede obtener una tubería, puede obtener un cable o una película soplada, dependiendo de lo que requiere, y se va a acercar mucho al entendimiento y al manejo de los materiales para poder optimizar, para poder reducir costos y para poder hacer los desarrollos que se necesitan. Muchas veces hay que optimizar no solo en costos, sino también en propiedades para cumplir normas internacionales. Entonces, en ese caso, lo conveniente es mirar el efecto de los aditivos y mirar el efecto de de los materiales y cómo se comportan con el tiempo. Hasta acá, por favor, agradezco me hagan saber si hay algún comentario, alguna inquietud al respecto. Bueno, perfecto. Entonces, personalmente, quedamos agradecidos con ustedes. Queremos mantener este tipo de capacitaciones, realizarlas de forma mensual. Por favor, nos hacen saber si hay unos temas específicos que les gustaría conocer y compartir con ustedes, de tal manera que podamos mirar a nivel de equipos de laboratorio. Tenemos muchas representaciones diferentes,
a nivel de materias primas. Ah, sí, por favor. Sí, muchas gracias. Un segundo. Y ya miro, por favor, la inquietud. Una limpieza profunda del barril, de las extrusoras doble tornillo. Bueno, normalmente aquí hay, aquí hay lo siguiente, ¿no? Normalmente después de cada, muy interesante, después de cada realización de ensayo, normalmente se recomienda obviamente hacer una limpieza, limpiar el tornillo. Eh, lo más conveniente es, en primer lugar, ir vaciando la tolva, no dejar la tolva llena, y por cualquier emergencia se apaga la extrusora, se apaga el equipo, tan pronto se pueda reiniciar la temperatura y evacuar el material que está en la extrusora. No dejar materiales, digamos, en el tornillo y en el barril, y menos si corresponde en especial a PVC, porque el PVC, como ustedes saben, puede generar algún tipo de corrosión por picadura por unos puntos y puede ocasionar un deterioro previo del tornillo o del barril. Entonces, lo primero es purga el material. Una de las cosas que se recomienda muchas veces es utilizar un polietileno de baja densidad que permita limpiar la máquina, retirar, por ejemplo, los restos de PVC o de otros materiales, obviamente en caliente, y posteriormente hacer la limpieza, limpiar el tornillo, sacar el tornillo o los tornillos y limpiar adecuadamente. La ventaja es que los equipos de ahora permiten hacer ese tipo de limpieza que normalmente en un equipo de plantas es bien complicado. Entonces, se pueden retirar, se utilizan siempre, tengan presente, kits de limpieza. Nosotros podemos suministrarles un kit de limpieza que pueda servirles para, a partir de elementos en bronce, sería las espátulas, los diferentes churros, los diferentes elementos, siempre en bronce para que no se presente daño de las piezas. Tengan cuidado con los rayones, por favor, eh, a quienes, a quienes desafortunadamente han utilizado destornilladores, han utilizado otros elementos en acero, tengan presente que se pueden presentar rayones o fisuras, muchas veces cuando se acciona, se aplica golpe, y de esa manera se puede afectar. Tengan presente que los tornillos en laboratorio estamos hablando de 20, 30 milímetros, entonces son tornillos pequeños. Entonces lo ideal es, para no dañar la capa de nitronado, la capa que corresponda, y adicionalmente para no afectar el desempeño, retirarlos, hacer limpieza. Del barril se utilizan tal como le comento, los churruscos, y hacer una limpieza detallada. Pero en primer lugar, retirar el material que se está trabajando, que no quede tanto en la tolva como en el tornillo, como en el cabezal, también limpiar el cabezal, y posteriormente utilizar un polietileno que permita retirar, digamos, puntos negros, retirar algún tipo de material que quedó eh, viscoso, pegajoso en el tornillo, y al final hacer la limpieza. Este paso en la limpieza es importante porque muchas veces, si hay varios operadores, el operador puede terminar y dice, no, yo terminé y listo. Pero el operador siguiente encuentra, por ejemplo, puntos negros, encuentra fallas, es porque quedó algún pellet o algún material en polvo que no se dispersó adecuadamente, y va a salir con el material siguiente y va a dañar la prueba, y al final lo que se ve es que se necesita dedicar el tiempo tanto para arrancar la prueba como para terminarla, como para hacer la limpieza del tornillo o de los tornillos, y normalmente un proceso
de limpieza detallada, haciendo el retiro de todas las piezas, de todo, normalmente recomendado, pues digamos así, con todo el detalle, trimestralmente, dependiendo del uso. Pero si se usa frecuentemente, lo más recomendable es trimestralmente, baje todo, limpie absolutamente todo, revise el estado de cada una de las piezas y haga una revisión del barril, obviamente después de de retirar todo el caliente, de hacer la limpieza, de utilizar los churruscos, de mirar que no hay rayones y demás, y de esa manera mantenga sus piezas de la mejor manera. En el caso aquí entonces hablé del tornillo, hablé del barril, ahora en el caso del cabezal, en el cabezal, ideal también es limpiarlo cuando están calientes, mucho más fácil, simplemente a través de unos tornillos, retirar el dado, limpiar y de esa manera pues se retira el material en caliente. Cuando el material queda frío y tiende por ejemplo a curarse o a ser muy viscoso, entonces va a ser difícil de retirarlo después o se va quedando una costra que no permite tener los mismos resultados luego de los diferentes ensayos. El proceso de limpieza, tanto para la cámara de mezcla como para la extrusora monotornillo, como para la extrusora doble tornillo y los elementos auxiliares, pues es recomendada para que tengan siempre su máquina en perfecto estado. Recuerden que estos equipos son para duración de largo plazo y en la medida que tengan la precaución de limpieza, también tenemos los kits de limpieza y demás elementos para que pueda tener su equipo perfectamente funcional por mucho tiempo, puede hacer muchos ensayos y obtener los mejores resultados con el tiempo. Espero haber dado respuestas adecuadas. Si hay alguna inquietud adicional, por favor. Señor José David, ¿alguna inquietud? Bueno, entonces perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un deseo de feliz Semana Santa. Después de Semana Santa tenemos otros webinars y mes a mes vamos a tener de diferentes temas centrados en equipos, en características y adicionalmente también en materiales. De tal manera que, por favor, si hay alguna inquietud específica, háganos saber. Si tienen inquietudes en relación con nuestros equipos, con nuestros servicios, bueno, pues ahí está la información de la página web, el celular, el correo electrónico y estamos a sus órdenes. Agradecemos a, a Japro por esta información que podemos dar en el día de hoy y a la plataforma Visiri en la cual esperamos seguir con todos nuestros eventos durante este año y ojalá podamos participar en alguna feria virtual. Un saludo para todos, un agradecimiento y muy amables. Una feliz tarde. Gracias.